Hola, hola, buenas noches. Buenas noches, Norberto, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, muy buenas noches. Buenas noches, un gusto saludarte y tenerte de aquí de vuelta en el canal. Gracias por la disposición y por tu tiempo. No, hombre, al contrario, muchas gracias como siempre ahí por las invitaciones. No, muchas gracias. No, a ti por aceptarlas. Pues bueno, vamos a entrar en el tema de hoy. Hoy la charla que de hecho que le puse aquí, igualito que la charla que tú diste, Norberto, les voy a contar la historia de esta charla. Un día andaba en un coworking de aquí, o sea, de hecho, creo que las veces que he visto a Norberto ha sido en el coworking de ahí de un coworking que se llamaba Central, o se sigue llamando Central, ahí en el Ujú. corazón de la Ciudad de México, en la En Condesa, la Condesa. en la Condesa. Y, pues, un día iba bajando, yo no conocía mucho a Norberto, creo que había escuchado de él, pero no lo conocía, y un día bajando lo vi dando una plática que se llama así, que le estaba dando a gente muy joven, que de hecho yo creo que esa vez que te vi, se la estaba dando a gente que ni siquiera sabía programar bien, Norberto, y que Ujú, hablaba de esos principios, ¿no? Me quedé ujú. ahí viendo la plática, que ni siquiera estaba invitado, nada más me colé ahí en la plática y empecé a verla, y me gustó mucho esa plática. Y después te pedí que la dieras en un meetup de DigitalOcean, que antes hacíamos los meetups Ujú. ahí mismo, en ese mismo lugar. Y es una Sí. charla que me gusta mucho, que justamente se llama así como no creer en la magia. No sé si quieras contar, Norberto, de qué trata o cuál es su tema central y por qué le pusiste así. Eh, Fíjate que esa plática, eh, digo, a ver, quizás un poquito como contexto. La verdad es que sí ha sido quizás una de las pláticas que más personas me han comentado que la han visto y que les ha llamado la atención, ¿no? Digo, lo cual, pues así es bueno, ¿no? Qué bueno que la plática sirva, si ha servido para eso, ¿no? Y esa plática nació de mi interés de justamente cómo poder transmitir y explicarle a la gente más joven eh, muchas de las cosas que con frecuencia se omiten cuando estamos aprendiendo algo, por ejemplo, aquí en el área, ¿no? Y, y que de repente he visto cómo se les ha hecho complicado a veces, ¿no? Poder avanzar, poder ir mejorando, poder ir avanzando más rápido, ¿no? En, en- en general, en conocimientos de la industria, ¿no? No estrictamente programar per se, pero tal vez podríamos decir que principalmente, ¿no? Y al final uno se da cuenta que el patrón de las razones de fondo de por qué no pueden avanzar, de por qué no pueden, se les dificultan ciertas cosas, es justamente el tema central de la plática, ¿no? Que platicaba ahí sobre el tema de los fundamentos, ¿no? Los principios y fundamentos. Y eso fue lo que disparó la plática, ¿no? Eso fue lo que originó, si mal no recuerdo, creo que justamente me estaban pidiendo que pudiera dar una charla justamente para jóvenes, gente muy joven, y entonces encontré como que el momento adecuado para darla, ¿no? O sea, como que fue, como de, ok, creo que es el momento, o sea, como que es algo, se da el momento para poder darla, y entonces, pues me dediqué a preparar esta presentación, que creo que si mal no recuerdo, creo que fue la segunda vez que la di, la primera vez la di en otro lugar, ahí la había dado por segunda vez y luego después, ¿no? Cuando fue lo de DigitalOcean, la di por tercera vez, ¿no? Esa presentación, ¿no? Y pues bueno, creo que ha cambiado muy poco este, el creo que tal vez el valor que puede tener la plática, ¿no? O sea, creo que sigue siendo necesario recordarle a la gente joven sobre el tema, ¿no? Sí, sí, es muy interesante esa plática, la verdad. Y bueno, tocas varios puntos que yo la verdad es que ni me habían pasado por la cabeza en ese momento, pero que con el tiempo te vas dando cuenta de la importancia. Entonces, quisiera compartir un frame de la presentación. No lo vamos a ver aquí, pero, pues, vamos a hablar de los temas. Ahorita mencionaste algo que creo que te vas dando cuenta con el tiempo, que es que los principios de las cosas, o los fundamentos cambian muy lento. Yo creo que sí cambian con el tiempo, o sea, se van descubriendo nuevos principios, o te vas dando cuenta de que ciertos principios no eran como se pensaba. Incluso los principios fundamentales de la ciencia han cambiado a lo largo pero de muchos años, ¿no? O sea, algunos principios que antes se creían Ujú.
inamovibles, o algunas leyes que antes se creían inamovibles han cambiado, pero han tardado milenios literalmente en cambiar, ¿no? O sea, en cambiar ese entendimiento. Y creo que lo mismo Ujú, pasa en el entendimiento de muchos de los campos. Entonces, esto que tú acabas de decir, es cierto que, aunque tiene muchos años o tiene varios años que la diste la plática, las cosas han cambiado bastante poquito, ¿no? ujú, Y aquí está el frame que quería compartir, pues sí, a veces lo que nos atora es el desconocimiento de los principios o los fundamentos. Estoy completamente de acuerdo. ¿A qué qué fundamentos o qué principios crees que son indispensables aprender para poder avanzar bien? ujú. Mm, sí, mira, quizás primero también para reforzar lo que tú dices, creo que es muy cierto. El tema de cuando hablamos de principios y fundamentos, no significa que te estemos hablando de cosas que sean, de leyes absolutas y que jamás, van a cambiar, ¿no? O que tal vez o que tal vez nunca cambien, ¿no? Eh, y como tú bien dices también ahorita que mencionabas, ¿no? Incluso en las ciencias, de manera general, ha habido cambios, ¿no? Que estos cambios han sido, van mucho más lento. Efectivamente, también eso es así. Y, y justamente eso es parte del tema central de la plática, ¿no? Hay un slide donde comento sobre el tema de que cuando hay a veces estas discusiones o incluso hasta como guerras, ¿no? Cuando estamos hablando de algún lenguaje de programación o podemos hablar de algún modelo arquitectónico, ¿no? De sistemas, eh, en fin, todo ese tipo de cosas. eh, Muchas veces ese tipo de discusiones no son productivas porque platicamos sobre cosas que son muy superficiales, ¿no? Cosas que son lo que más que nada son modas que se dan y que por lo tanto con frecuencia y con mucha rapidez cambian, ¿no? O sea, podemos estar hablando de muchos ejemplos en diferentes plataformas, en diferentes lenguajes, de cómo han estado cambiando de manera muy drástica, ¿no? O sea, que hoy te dicen que la mejor manera de hacer esto es así, y pueden pasar literalmente semanas y de repente resulta ser que ahora ya no es así, ¿no? Y que te dicen que ahora es otra forma, ¿no? Completamente, ¿no? Si no totalmente diferente, pero a veces sí muy radical en cuestión del cambio, ¿no? En algunas partes. Entonces, yo lo que comentaba es que justamente esas pláticas y esas discusiones se dan mucho porque estamos en un nivel superficial. Y, y los principios fundamentos, que es lo que me preguntas ahorita, que es lo que son cosas que efectivamente quizás todavía no han cambiado porque no hemos encontrado otros, no se han planteado realmente nuevos principios o fundamentos, o porque efectivamente estos, si han cambiado, se han dado de manera muy, muy lenta, ¿no? Eh, Principios que yo creo que ahorita, o fundamentos de los que podríamos estar hablando, es eh, varias de las cosas que te enseñan o deberían de enseñarte en la universidad, ¿no? Como temas de estructuras de datos, algoritmos, eh, muchos de esos temas, lenguajes formales y autómatas, eh, son temas y son cosas que si tú tomas una materia ahorita de lenguajes formales y autómatas y la tomaras hace 30 años, pues la materia prácticamente no ha cambiado. O sea, realmente lo que ves ahí no ha cambiado nada. Si ves compiladores, pues compiladores no ha cambiado. O sea, a ver, sí ha habido una evolución, sí, pero, pero la esencia como tal de cómo funciona un compilador, qué es un compilador, eh, muchas de las cosas ahí, no, también realmente no ha habido ningún cambio significativo, ¿no? Lo mismo en estructuras de datos, ¿no? Ahora, por ejemplo, que gente que está hablando del tema de inteligencia artificial, eh, creo que es un buen ejemplo de lo que tú decías hace rato. ¿Ha habido cambios? Sí. ¿Ha habido mejoras? Sí. Pero si tú te metes a fondo en, en los algoritmos, en todo lo que es eh, eh,
la base, ¿no? De lo que ahorita estamos viendo, ¿no? Con cosas como ChatGPT, etcétera, son algoritmos, son modelos que en realidad existían ya desde hace 50 años, ¿no? La gran mayoría, prácticamente casi todos, ¿no? Y realmente más bien es cómo ahorita se están usando. Pero si tú, por ejemplo, hubieras aprendido sobre estos modelos, sobre estos algoritmos hace 50 años, y vieras y avanzaras 50 años ahorita, te darías cuenta y estudiaras sobre ChatGPT, pues la verdad es que no habría nada que te sorprendiera, ¿no? O sea, realmente no habría algo así como que dijera: "Híjole, es que esto sí de verdad está completamente, nuevo", ¿no? Entonces, no hay un cambio tan grande, ¿no? Seguimos usando prácticamente lo mismo de hace todos esos años, ¿no? De varias décadas atrás, ¿no? Entonces, yo creo que esos serían ejemplos muy claros de cosas de fundamentos, ¿no? O principios que yo creo que siguen, pues, se siguen necesitando, ¿no? Yo creo que el problema a veces es que no sabemos enseñarlo como tiene que enseñarse, y por eso normalmente, pues, a los alumnos los dejamos con un hueco enorme, ¿no? Y los dejamos con su mente de que esto para qué sirve, ¿no? Esto no tiene ningún sentido y mejor pasemos a otra cosa, ¿no? Sí, sí, de acuerdo. Y fíjate que una parte que dijiste y que la estás repitiendo ahorita que dijiste durante la presentación, es que no hemos avanzado mucho, o sea, que todo el gran avance de la computación se dio en los años 50, 60 y 70 y que a partir de ahí, o sea, ¿tú en qué año crees que nos estancamos? ¿70s, 80s, más o menos? ¿O en qué Yo creo año crees que que estuvo así la parada? Ajá. yo creo que quizás no hablaría de un estancamiento, pero sí de un desacelere, ¿no? De la industria en cuestión de interés o en cuestión de inversión, de, de hacer realmente mucha más investigación y justamente empezar a descubrir qué otros principios o fundamentos o cambiar los que ya se plantearon hace décadas, ¿no? Entonces, primero quizás yo enfatizaría de que no es tanto un bache, pero sí definitivamente un desacelere, ¿no? Notable, ¿no? Y yo creo que ese desacelere se empezó a dar en los ochentas, yo creo. Yo creo que, yo creo que los ochentas fue una década muy importante por el tema de la computadora personal, ¿no? Eh, antes de los ochentas, eh, a ver, mucha gente va a decir que claro que existía, ¿no? Computadoras personales, ¿no? Pero yo estoy hablando de algo que fueran mucho más accesibles, ¿no? Para la gente común, ¿no? Y que no fuera completamente como un nicho, ¿no? Y en los ochentas es cuando se da este auge fuerte, ¿no? Y cuando se da este auge fuerte, eh, hay mucha más gente que empieza a involucrarse a conocer. Y con eso tienes más gente interesada, más gente que quiere usarla, y entonces ya el giro que se tiene es cómo poder explotar y sacarle provecho a esto que ya se tiene, que se conoce, ¿no? Eh, y también, por lo tanto, eh, hay mucha más gente a la que le tienes que enseñar, ¿no? Y entonces la educación siempre ha sido, yo creo que un problema de cómo escalas, ¿no? Tú puedes dar una muy buena educación cuando tienes pocas personas, ¿no? Tú puedes tener un grupo chiquito de 5 personas y les puedes dedicar el tiempo, ¿no? Y la preparación adecuada, pero cuando tienes 500 personas, pues ya la cosa cambia, ¿no? Es muy difícil que puedas tú eh, estar educando o estar enseñando cuando la masa, ¿no? El número de personas crece enormemente y entonces se empieza a distorsionar muchas cosas, ¿no? Empieza a haber una distorsión muy grande de lo que tal vez para otras personas era muy obvio, ¿no? O era más natural de cómo se hacía o cómo se tiene que hacer, y de repente se empieza a perder, ¿no? Entonces yo creo que los ochentas definitivamente marcaría como la década principal, ¿no? En la cual se empieza a dar mucho, mucho este cambio. Sí, sí puede ser. Y creo que estoy de acuerdo con eso.
Y es cierto porque lo que si te pones a leer cosas importantes, digamos, o avances importantes, es cierto que están escritos en los papeles, bueno, en los papers y en las investigaciones de hace mucho tiempo. Y creo que también tienes razón en la plática que diste de que lo que estamos implementando ahorita se dio esos descubrimientos justamente hace 30 o 40 o 50 años, ¿no? Y lo que está Ujú, pasando ahora es que esas ideas que esos visionarios tuvieron es que apenas estamos teniendo los recursos para poder implementarlas, ¿no? Apenas estamos ujú, llegando al punto en el que las ujú, computadoras automáticas y los transistores están al nivel de poder. Por ejemplo, algo que me llama la atención y que a lo mejor tú estés de acuerdo con eso, pero si no podemos discutirlo, es lo de la programación funcional, ¿no? O sea, que la programación funcional era una ujú, idea bastante, de hecho, del nacimiento de la computación, o sea, cerca del nacimiento de la computación, ujú, y y por su tan alto nivel, digamos, de abstracción, sentimos que o más bien, no era tan eficiente lograr algo así, ¿no? Entonces, hasta ahorita es cuando lo estamos viendo dentro de lo que cabe, bastante más factible de poder implementar en diferentes ujú. lados, justamente porque tenemos los recursos computacionales para eso, ¿no? No sé qué opinas de, por ejemplo, de eso. Sí, sí, definitivamente, por un lado, es es innegable que el hecho de que ahora tengamos más poder de cómputo ha permitido implementar algoritmos, modelos que hace 60 años era inimaginable, ¿no? O sea, porque simplemente no había manera de poder hacer los cálculos a la velocidad adecuada para que fuera práctico, ¿no? Para que realmente tuviera un valor, ¿no? Eh, Creo que lo de inteligencia artificial es el ejemplo más notable, ¿no? Y que todo el mundo ahorita lo puede percibir, ¿no? O sea, el tema de reconocimiento de voz, ¿no? No es que no existiera la teoría y no es que existieran los fundamentos sobre cómo poder hacerlo. Simplemente es de que, pues si hubieras tratado de hacer hace, yo creo que 30 años, pues tú das el comando en voz y en lo que se tarda de procesar tu voz y hacer todo lo que tiene, pues a lo mejor se tarda un día, ¿no? Y te contesta en un día, ¿no? Entonces, pues sí, sí lo hace, ¿no? O sea, sí lo va a hacer. Nada más que pues es inservible, ¿no? O sea, desde un punto de vista práctico, útil, pues no sirve porque, pues, si le pides que te apague baje el volumen de tu bocina y te va a responder dentro de un día, digamos que no es como que muy útil, ¿no? Este, Sí. pero pero las bases y fundamentos son los mismos, simplemente ahora tenemos mayor poder de cómputo, ¿no? Yo creo que definitivamente sí, yo creo que es innegable que esa es una de las cosas principales. Y la otra parte que yo creo que es, y también puede ser igual de importante o fuerte, es el tema comercial, ¿no? O sea, no olvidemos que, eh, como prácticamente casi cualquier cosa, eh, los intereses comerciales, y no lo hablo en un tono negativo, simplemente es, pues así son las cosas, ¿no? Pues mueven las cosas, ¿no? El tema de que cierto producto, cierto lenguaje, plataforma, lo que sea, normalmente está su éxito depende mucho más del respaldo económico que pueda tener, más que realmente de sus cualidades, ¿no? Por llamarlo así, técnicas, ¿no? O que sean las mejores, ¿no? Eh, el ejemplo que tú das en el caso de programación funcional, ¿no? Si hablamos, si pensamos en Lisp, ¿no? Que nace en los 50, ¿no? Eh, no nos olvidemos que sí existió una máquina, un hardware, ¿no? Para poder correr Lisp, ¿no? Las máquinas de Lisp, ¿no? Eh, oye, esas máquinas pudieran haber ejecutado el código funcional a la misma velocidad que código que no es funcional. Pues sí, o sea, sí se hubiera podido. El problema es de que no hubo quien le invirtiera más dinero para ir por esa línea, ¿no? Para poder irnos por esa línea. Eh, si se hubieran dado las condiciones en ese momento eh, de negocio, económicas, puedo estar seguro de que si una empresa hubiera dicho sí y le hubiera metido el dinero necesario, pues por supuesto que hubiera logrado que una máquina de Lisp muchos años antes hubiera sido una opción viable, ¿no? En lugar de tal vez las computadoras que estamos usando ahorita, ¿no? Este,
con el modelo von Neumann, ¿no? Pero es mucho también eso, ¿no? O sea, qué tanto puedes lograr que una cierta tecnología pueda tener el soporte económico para poderla irla haciendo que sea factible, ¿no? Y que pueda ser barata, que pueda ser más eficiente, ¿no? Y pues eso pues requiere eso, ¿no? Requiere mucho dinero también para que eso pueda avanzar, ¿no? De acuerdo. Y parte es, bueno, trataste 2 puntos de las innovaciones, por ejemplo, de que, por ejemplo, si hubiéramos tenido el poder de cómputo para ejecutar las ideas que antes se tenían sobre inteligencia artificial, por ejemplo, creo que, pues, hubiéramos tenido en ese momento mucho más atrás cosas sorprendentes como las que tenemos hoy. Pero siento que sí hacían falta ciertas innovaciones, por ejemplo, ChatGPT, ¿no? O sea, o GPT en general. GPT no solamente se aprovechó del modelo o sea, del poder de cómputo que tenemos hoy, sino su principal innovación es la capacidad de paralización de los datos, ¿no? O sea, el modelo no está, bueno, digamos que la innovación no está en cómo se ejecuta la cosa, sino en cómo se entrena, ¿no? Y que gracias a su modelo que por ahí expuso, bueno, que es un modelo que también tiene 6 o 7 años de haberse, digamos que inventado la innovación, que es el modelo de transformador. Y la innovación está justamente en cómo se entrena, ¿no? Y es una combinación de 2 cosas, del poder de hardware y de una pequeña innovación que es ahí la parte de bueno, pequeña, que es un detallito, ¿no? Que todos los modelos antes se entrenaban secuencialmente y ahora, estos cuates se les ocurrió numerar o ponerle un factor a las palabras, y entonces ahora lo puedes entrenar paralelo, ¿no? Y ahora no nada más tienes el poder de cómputo, ahora puedes aprovecharte de poder de cómputo masivo para poder entrenar cosas gigantescas, ¿no? Y ahora salió esto, porque estoy seguro que ni los creadores esperaban que saliera lo que salió, ¿no? Entonces, Ujú, creo que son la combinación de 2 cosas, ¿no? Las pequeñas innovaciones que se van haciendo, pero estoy de acuerdo contigo en que las ideas básicas son las mismas, más el poder de cómputo. Y la otra cosa que dijiste que no me había puesto a pensar es cierto, lo del apoyo financiero, ¿no? Pero no sé si ujú, tú ves que el apoyo financiero muchas veces está, no creo que no siempre, pero muchas veces está de acuerdo a su utilidad para la industria, ¿no? A veces es, pues sí, lo voy a apoyar porque, por ejemplo, le conviene a los militares, ¿no? O sea, los militares creo que es una gran fuerza que mueve bastante las cosas y de hecho, no sé si tú estás de acuerdo, pero gran parte de la computación nació gracias al poder militar, ¿no? Porque los militares lo necesitaban, ¿no? Entonces, ujú. creo que gran parte de eso está por el valor percibido que no solamente nosotros los técnicos, sino la gente de los diferentes dominios que usan la computación lo aprecian, ¿no? Entonces, creo que estoy básicamente de acuerdo contigo, pero muchas veces no lo vemos del lado externo. Quiero atender una pregunta de aquí, la primera de Splinter 117, y se me hace una muy buena Ujú. pregunta, que es, ¿cómo podríamos discernir entre qué cosas son fundamentos y qué no? ¿Tienes algún heurística para eso? La verdad es que yo creo que en términos generales es si tú agarras cualquier, plan de estudio de ingeniería de computación y ves las materias que están ligadas pues, ya específicamente al área, te puedo decir que todo eso son fundamentos, todo eso. O sea, todo lo que vas a ver ahí en sistemas operativos, en redes, en estructuras de datos, en algoritmos, en lenguajes formales de autómatas, ¿no? En compiladores, en bases de datos, ¿sí? Eh, prácticamente en todas ellas, lo que vas a ver justamente son fundamentos. A lo mejor otra manera de que lo veas, quizás que pueda ser útil es, mientras algo que estás estudiando no tiene una marca, va a ser fundamento, va a ser algo de bases y fundamentos. En el momento que en el que tú lo que vas a estudiar tiene ya una etiqueta de una marca, casi, casi podría decir que ya no lo es, ¿no? O sea, porque ya si aparece, a ver, otra vez, digo, no es un tema de que sea malo, ¿no? Pero simplemente si ves que ya viene con el branding de Oracle o de Microsoft o de Apple o de lo que sea,
ah, ya difícilmente es algo que está, yo lo categorizaría como parte de las bases y fundamentos, ¿no? ¿Por qué? Porque ya te van a querer, eh, ya es una versión muy específica, ¿sí? O la aplicación muy específica de algo, ¿no? Eh, y que y que a veces no necesariamente, y por eso fue también parte de la plática, no necesariamente es lo mejor, aunque sea lo más nuevo, ¿no? O lo más novedoso, o lo que más que te digan, ¿no? Que ahorita. Honestamente, si te digo, si te vas a cualquier currículum y ves el temario de lo que ves en cualquier carrera universitaria de ciencias de la computación o de ingeniería en computación, todo eso son bases y fundamentos prácticamente. Si tú ves la materia de bases de datos, en base de datos vas a ver, o deberías de ver, ¿no? Los fundamentos de las bases de datos, ¿no? O sea, cómo funciona una base de datos, un motor de base de datos, cómo funciona el optimizador en una base de datos, ¿no? SQL, ¿no? El lenguaje, ¿no? ¿Por qué funciona de esa manera? ¿Por qué está así? El tema de los índices, etcétera. Entonces, eso no ha cambiado, ¿no? Sí, a lo mejor en SQL Server, ¿no? Han hecho optimizaciones, se han hecho ciertos cambios y meten otras cosas, pero si tú de verdad aprendiste bien bases de datos, ¿no? En la materia como tal, este, podrás pasarte a Oracle, podrás pasarte a SQL Server y los vas a poder entender perfectamente bien, ¿no? Y vas a entender cómo funcionan, ¿no? Entonces, yo creo que al día de hoy sigue siendo así, ¿no? O sea, ve cualquier plan de estudios y temario. Y te digo, a menos que en la universidad te digan que te van a enseñar el SQL Server, si te dicen que en base a datos vas a aprender SQL Server, mm, yo creo que ya ahí ya la cosa ya estuvo. Y no por SQL Server per se, insisto, no es por SQL Server. Podría ser Oracle, podría ser Postgres, ¿no? Pero el objetivo no es aprender Postgres. El chiste es aprender en general cómo es que funciona un manejador de base de datos, ¿no? Independientemente si es Postgres, independientemente si es SQL Server, independientemente si es Oracle, ¿no? Este, todos esos manejadores de datos pueden ser útiles si lo sabes utilizar correctamente, ¿no? Pero, pero el tema es ese, ¿no? De que no te enfoques únicamente nada más es que base de datos es igual a aprender SQL Server, ¿no? Es como programación. Si te dicen, oye, aprender a programar en tu materia de programación es igual a Java o es igual a Python o es igual a esto, ahí ya la cosa ya se perdió. O sea, ya más bien te estás enfocando a aprender una cosa muy específica, una implementación muy específica de algo, ¿no? Entonces, yo creo que es la manera que te puede ayudar mucho para poder diferenciar entre lo que es aprender las bases y fundamentos a aprender ya una implementación específica de esas bases y fundamentos, ¿no? Sí, de Una acuerdo. materialización de esas bases y fundamentos. Sí, y fíjate que uno de los que se me hacen las mejores guías para esto es no sé cómo se llama la currícula de la ACM, ¿no? Esta como Ujú. currícula es como la guía, Sí, sí la conozco. Sí, sí la conozco. Sí, es muy extensa. O sea, lo que sí tiene es que son como 400 páginas. O sea, híjole, y nada más es la guía, y nada más es el exacto, índice, y nada más es el índice. exacto. Sí, Es sí. sí, Sí, sí. bueno, para los que no la conozcan, esta es como la guía para las escuelas, ¿no? O sea, esto no es directamente para los alumnos, es para que las escuelas hagan sus propios currículums Ujú, o programas de ciencias de la computación, ¿no? Pero ujú, aquí es una de las cosas en las que digo que si quieres aprender algo, justamente te vayas a las bases, ¿no? Y aquí está lo que ujú, ellos llaman the body of knowledge, y aquí hablan de como que son como 20 áreas en las ujú, que pues, una ujú, carrera de las ciencias de la computación se debe de enfocar, ¿no? Y hay cosas con ujú, las que sinceramente yo con 12 años o 13 años de experiencia profesional seguramente nunca he tratado, ¿no? O que más bien nunca he estudiado a fondo, como por ejemplo, por aquí hay una parte que es Human Computer Interaction, ¿no? No sé, justamente ujú, no me he puesto a ver qué te dice, pero estos son los que yo diría que son los fundamentos de las ciencias de la computación, lo que estos cuates recomiendan. Si ujú, ya después te vas a cada área, bueno, mire, fíjense en qué página va esto, en la página 359, ¿no? Y luego ya se ujú, sigue a otras cosas como ya cómo hacer los cursos, cómo hacer el currículo y todo eso, ¿no? ujú, Pero ya en cada una de estas secciones habla de
las bases, o sea, de qué trata la cosa, este, qué tienes que explicarles a los alumnos y qué cosas o de qué te puede servir para enseñárselos, ¿no? Entonces, se me hace una cosa bastante buena para no confiar directamente en lo que cualquier escuela te ponga, ¿no? Sí, Ujú. bueno, y esos cuates se me hacen, ¿tú crees que son como los líderes en esto o crees que hay una organización mejor que la ACM para esto, Norberto? Yo creo que como referencia y como guía, yo creo que está perfecto, porque volvemos al mismo punto. No ha cambiado mucho esto. O sea, la verdad es que, digo, estás mostrando la de marzo de 2023, eh, pero honestamente, si nos vamos a buscamos esta guía de hace, yo sé, creo que hace quizás 10, 15 años, la verdad es que es muy poquito lo que cambia, ¿no? La verdad es que son cositas, ¿no? No sé, por ejemplo, si yo pensara en algún tema muy particular, híjole, ¿qué te iba a decir ahorita? Por ejemplo, ahorita que alcancé a ver ahí del tema de paralelismo y todo esto, y te iba a decir, bueno, a lo mejor hace 25 años, cuando todavía no teníamos, de manera muy común, eh, computadoras con dobles, con más de un procesador, a lo mejor eso no estaba aquí. Pero, pues, la verdad es que acordándome, pues, ese también era un tema que se hablaba, digo, obviamente no era tan común y no era de que lo tuvieras tan accesible, porque necesitabas una supercomputadora o necesitábamos tal vez o un mainframe, ¿no? Si tuvieras acceso, ¿no? O sea, computadoras que son obviamente más caras, eh, pero en realidad la teoría sí la veías, ¿no? O sea, en mi currícula, cuando yo estudié, en el 90 entre 92 y 96, pues estaba ese tema. O sea, vimos ese tema. O sea, cómputo distribuido, cómputo paralelo. O sea, la verdad es Sí, tiene que mucho. otra vez, o Sí, sea, no, o sea, de mi currícula del año de 92 y 96, pues no ha cambiado, ¿no? La realidad es que no ha cambiado. Este, Sigues viendo lo prácticamente mismo, los mismos temas, ¿no? mismo. Mm, Sí, y lo que yo creo que puede cambiar, y bueno, ahorita lo voy a enseñar en tu plática, pero, bueno, aquí por lo menos lo que cambia en la currícula es lo distribuyen de manera diferente. O sea, lo que he visto es que lo que van avanzando es en la forma de agrupar las cosas, por ejemplo, o el mm, énfasis que le dan a ujú, ciertas cosas, ¿no? Cambia, ujú, digamos que el modelo educacional más que las bases, o sea, no, justo lo que tú dices, las bases no cambian ujú, drásticamente, sino cambia, ujú. por ejemplo, la concreción de esas bases, ¿no? Ahora en vez de explicártelo de manera teórica, lo de cómputo distribuido, te dicen: "Ármate bueno, te explican la teoría y luego ármate este programa que te comprueba la teoría", por ejemplo, ¿no? Y tal Fíjate vez que ajá, dime, dime. no, no, perdón, perdón, perdón. Sí, sí, Eh, termina. Ahorita les sí, marco. sí, sí, y justamente creo que eso es lo que, o sea, creo que por eso actualizan este currículum. Según yo, lo actualizan como cada 5 años, o sea, no es tampoco como que cada año saquen uno Ujú, nuevo, porque, pues, yo creo que hacer una guía para las universidades o para los programas de ciencia de la computación ujú, cada año, yo creo que no es un trabajo chiquito, ¿no? Yo creo que ujú. cada 5 años lo han de actualizar. Sí, 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 creo que sí, ¿eh? Creo que tienes razón. Sí, digo, la verdad no me acuerdo bien, honestamente, pero sí, creo que ahorita que lo mencionas, sí es cierto. O sea, no creo que tampoco es de que lo actualicen tampoco a cada rato, ¿no? Este, pero fíjate que ahorita tocaste es un tema que que quiero aprovechar justamente para ahorita dijiste algo, dices: "Oye, como que lo que está cambiando, lo que ha cambiado más bien es la manera de cómo enseñarlo", ¿no? Em, y ahorita, antes de que empezáramos la sesión, yo te comentaba que hay algo que a mí me ha me ha llamado mucho la atención últimamente, ¿no? Y es cómo es que esto de lo de bases y fundamentos, por supuesto, no es nada exclusivo de nuestra área, ¿no? Y el problema no es exclusivo de nuestra área. O sea, en todos los ámbitos de conocimiento pasa lo mismo, ¿sí? Eh, Ahorita tú mencionaste el tema educativo, ¿no? Dices, oye, y eso también otra vez, también lo hemos escuchado últimamente, ¿no? Oye, es que la manera de cómo enseñar, es que la manera de cómo de explicar algo, ¿no? Ha evolucionado, ya ha cambiado, y entonces, y luego de repente escuchamos
muchas cosas también ahorita, ¿no? De cómo las nuevas generaciones, cómo tienen que aprender, ¿no? Porque que de este mundo digital y etcétera, ¿no? Y la verdad es que te das cuenta, cuando te metes al área educativa, ¿no? Al área de enseñanza, te das cuenta que es la misma cosa. O sea, los modelos de educación, los modelos de cómo enseñar, igual, las bases y fundamentos, la realidad es que no han cambiado tampoco en muchos años. O sea, el problema es que no se aplican. El problema es que la gente no los conoce. O sea, los profesores, ¿sí? Los maestros, ¿sí? Quienes se encargan, instructores, quienes están responsables de hacer la educación, no han sido capacitados en eso. O sea, normalmente alguien que te enseña es alguien que tal vez es experto en el tema, ¿sí? Pero como creo que prácticamente todos que hemos tenido clases, no necesariamente la persona que sabe más del tema es la persona adecuada para dar la materia, ¿no? Porque son skills completamente distintos. Una cosa es que tú sepas el tema y otra cosa es que sepas enseñar, ¿no? Y entonces entras en otro ámbito, que es el de enseñanza, las bases y fundamentos de cómo enseñar. Y si tú te metes a fondo a ese tema, vas a descubrir con asombro que pasa lo mismo. Encuentras papers de los 30, 40, 50, donde te explican con estudios cómo tienes que enseñar a la gente, cómo tienes que no puede ser teórico nada más, tiene que haber, o sea, todas las mecánicas, toda la didáctica, toda la pedagogía que hay detrás, y prácticamente eso no ha cambiado, ¿sí? Por más que me digan de que es que el mundo digital y que ahora que las computadoras y no sé qué, la realidad es que esas bases y fundamentos tampoco han cambiado. El problema es que efectivamente la gente no las conoce, ¿sí? Y se van otra vez por la moda, ¿no? Porque ahora dicen que ahora enseñar es no sé qué, ¿no? Y porque ahora la técnica es esta. Y, y eso te lo dicen ahorita y mañana te salen con que no. Es que ahora lo nuevo en enseñanza es así, ¿no? O es tal cosa, o es tal metodología, o es tal mecánica, o es con práctica, o es con no sé qué, ¿no? Muchas falacias que también hay, ¿no? Por ejemplo, ese tema de que hay de que, de que las personas estamos, unos son muy visuales y otros son muy auditivos. Eso es una falacia. Eso no es, eso es completamente falso. Eso no está sustentado por nada. Y sin embargo, sigues escuchándolo y sigues viendo cómo mucha gente lo hace. ¿Por qué? ¿Pero por qué pasa eso? Otra vez, porque la gente no conoce los fundamentos y las bases de cómo es que un ser humano aprende. Entonces, si tú no sabes eso, pues claro, o sea, van a llegar y decirte también mil cosas de cómo enseñar, cuando en realidad, pues no es así. Y además está demostrado desde hace más de 50, 60 años que eso no debía ser así, ¿no? Entonces tampoco es nuevo, ¿no? Este, ahorita me está pasando con el tema de deporte. A mí me ha gustado mucho el deporte, ¿no? Principalmente actividades, en mi caso muy personal, individuales, deportes individuales. Yo ahorita estoy aprendiendo desde hace unos meses tenis, ¿no? A jugar tenis, ¿no? Y empecé literalmente de cero. No sé, ni saber agarrar la raqueta, ¿no? Literal, ¿no? O sea, entonces esa sensación otra vez de ser el más tonto y el más inepto que hay en la tierra, ¿no? Sobre algo, este, y te enganchas en el proceso de aprendizaje, ¿no? De algo que para ti es completamente desconocido y de verdad eres, o sea, no sabes nada, nada absolutamente. Y te hace ver y empiezas a entender cómo es que efectivamente es lo mismo, ¿no? Hay otra vez bases y fundamentos en el tenis que, que en realidad no son del tenis, es en general de cuando tú haces una actividad deportiva, ¿no? Y que tienes que saberlos, que tienes que entenderlo. Y no importa si lo que vas a aprender es tenis o básquetbol o fútbol o lo que sea, ¿no? Pero el entrenamiento, la alimentación, o sea, todo lo que tú necesitas para poder hacer bien un deporte, las bases, fundamentos no han cambiado en décadas, ¿sí? Pero pasa lo mismo, ¿no? Me tocó, o sea, quieres aprender tenis y vas con algún instructor, ¿no? Y te das cuenta que el instructor lo que sabe es jugar bien tenis,
pero no sabe ense pero no ha no ha no 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 sabe de temas de pedagogía y didáctica, ¿no? A lo mejor llegó a tomar algún curso donde de estos cursos medio rápidos, donde a lo mejor te explican algunas cosas, ¿no? Algunos de estos poquitas bases y fundamentos, pero tampoco logran entender por qué es así, por qué lo tienen que hacer de esa manera. Y entonces ya nada más es lo replican, pero en realidad no entienden el trasfondo de eso, ¿no? Entonces, igual se queda corta la enseñanza, ¿no? Pero vuelvo a lo mismo, el tema de que entiendas esas bases y fundamentos te va a ayudar en el deporte, en la programación, ¿no? En la parte de ingeniería, en muchas otras cosas, ¿no? Que no solamente es, pues, tecnología, que es lo que normalmente platicamos aquí, ¿no? Pero en realidad aplica para muchas otras áreas. Es el tema educativo que comentaba ahorita, este, en todas esas, en la música, ¿no? He platicado contigo, yo no soy ni pero mucho menos experto en música, pero tengo amigos que son muy buenos, y platicando con ellos te das cuenta que es lo mismo también, ¿no? Que también también te terminan diciéndote lo mismo. Sí, Norberto, pero es que, pues, la verdad es que tienes que lo que tienes que hacer es esto y esto y esto. Y una vez que ya sabes eso, sí, obviamente hay muchas más cosas que vas agregando o cómo lo manejas, pero sí, o sea, si sabes esto, la verdad es que puedes incluso hasta temas de dominar varios instrumentos, dado que tienes las bases y fundamentos, ¿no? No es solamente que aprendas a tocar la guitarra, ¿no? Y entonces nada más sabes hacer ciertos movimientos con los dedos de eso, ¿no? Pero si entiendes más las bases y fundamentos de música, te va a dar la habilidad para poder tocar el piano y además la guitarra y además, o sea, ¿no? Que es un poquito también lo que pasaría en programación, ¿no? Si sabes las bases y fundamentos, entonces ya no te vas a limitar a que es que yo sé Java o sé Elixir, ¿no? Es que eso no, o sea, más bien si aprendes las bases y fundamentos, vas a poder, eso te va a permitir aprender más fácil Elixir, o te va a permitir más fácil aprender Java o JavaScript, ¿no? O encontrar, o detectar las cosas buenas y las cosas malas que tienen todos, ¿no? Sin excepción, ¿no? Y saber, pues, cómo evitarlas en la medida de lo posible, o cómo aplicar las cosas que si quieres, que sabes que vale la pena aplicar, ¿no? De acuerdo con eso que tú dijiste, y yo creo que esto que tú dijiste de aprender las bases y que te va a permitir aprender nuevas cosas, yo creo que yo estaba meditándolo otra vez y tengo la suerte de tratar con personas que conocen muy bien los fundamentos de las cosas, porque yo me acuerdo que, o más bien, pienso que les puedo aventar trabajamos en equipo, ¿no? O sea, creo que una de las habilidades fundamentales como desarrollador de software es saber trabajar en equipo, ¿no? Y entonces a veces le pido tareas a mis compañeros y no pienso en ellos como este es frontend o este es backend o este es tal cosa, sino, o sea, haz de cuenta que yo sé que esta persona lo que sabe es desarrollar sistemas, ¿no? Y sé que si no sabe JavaScript, lo va a aprender en el momento que lo necesite, ¿no? Creo que eso que tú dijiste, no sé si tú piensas lo mismo, que te quita las barreras de yo solamente sé de frontend, o yo solamente sé de Ujú, backend, o yo solamente sé de ujú, bases de datos, ¿no? Porque las ujú, personas que tienen eso, mm, justamente pueden desarrollar las habilidades, digamos que ra relativamente rápido de otras áreas, porque a final de cuentas los ujú, fundamentos son exactamente los mismos, ¿no? La otra vez, o hace mucho tiempo, veía un tweet que decían o describían lo que es el frontend actualmente, ¿no? Y el frontend actualmente es sistemas reactivos, sistemas distribuidos, manejo de ujú, performance, todo eso, cosas que en el backend se hacen desde hace un montón de tiempo, ahora se empiezan a hacer en el frontend, porque ahora cambió, digamos que el paradigma cambió de haces todo en el backend, ahora haces mucho en el frontend, y es los mismos principios que antes hacías en el backend, ahora lo haces en el frontend, ¿no? Con un diferente lenguaje, pero es básicamente lo mismo, ¿no? Entonces, ujú. creo que ahí se rompen las barreras de yo solamente sé backend o yo solamente sé frontend, ¿no? Ujú. Y cosas similares. Creo que ahí se Sí, rompe eso. sí, yo creo que eso ayuda mucho a esa parte. Y este ejemplo que das con respecto al tema de cómo es que ha cambiado y de que ahora hay muchas más cosas del lado del front. Em, a lo mejor para alguien, para quien nos escuchan, que son muy jóvenes, ¿no? Que a lo mejor tienen ahorita, están saliendo de la universidad, ¿no? A lo mejor, andan en sus veintes, ¿no? Más o menos, tal vez algunos todavía en sus treintas, ¿no? Principios de sus treintas.
que vieron esta transición, ¿no? Del web, por ejemplo, en la parte de páginas estáticas o páginas que prácticamente no tienen nada, ¿no? Nada comparado a lo que hay ahorita, ¿no? Y como tú bien dices, ¿no? Principalmente todo el procesamiento es del lado del backend. Eh, no vivieron, eh, o algunos no se acuerdan de que vivimos exactamente lo mismo justamente antes del web con las aplicaciones de escritorio, ¿no? Mm, Y teníamos la arquitectura cliente-servidor, ¿no? Donde teníamos justamente, nada más que pues no se hacía con HTML y esos, ¿no? Pero pues tenías tu aplicación hecha en lo que fuera, por ejemplo, Visual Basic, ¿no? Y construías tu aplicación y esa aplicación comunicaba con un backend, ¿no? Que a lo mejor en ese entonces podía ser un mainframe o podría ser otra cosa detrás, ¿no? Pero tenías pues también un sistema complejo, bastante grande, del lado del cliente corriendo, ¿no? Que se usaban otras tecnologías, digo, no era HTML, JavaScript y CSS, sí, pero al final del día, otra vez, el tema de arquitectura era muy similar a lo que ahorita estamos viviendo, ¿no? Y entonces, si tú entiendes bases, fundamentos y en su momento te tocó también además esa experiencia con el cliente servidor, aunque no sepas nada de web, pero si estás viendo el mismo patrón arquitectónico, ya puedes saber muchas cosas de lo que va a funcionar y lo que no va a funcionar, ¿sí? Independientemente si lo haces con JavaScript ahora, no tiene nada que ver JavaScript, ¿no? O sea, es más un tema arquitectónico, de ¿no? Y, acuerdo. y- y temas de latencia, ¿no? Porque ya viviste las latencias, ¿no? Y la latencia esa no se quita, ¿no? Sigue viendo ahí por Wi-Fi, por cable, lo que sea, coaxial, o fibra óptica o lo que sea, ¿no? Pero sí, sigues teniendo eso y tienes que contemplar cosas, de qué pasa si la comunicación se pierde, qué pasa si tienes que tener acknowledge de ambos lados para saber que se ejecutó, problemas de sincronización entre lo que pasa en el backend y en el front, este, pues eso sigue siendo lo mismo, ¿no? Digo, ahora lo programas en JavaScript, ya te lo programabas por ejemplo, en Java, ¿no? Cuando Java se usaba todavía para hacer mucho de aplicaciones, de escritorio, ¿no? Este, Sí, de otra vez, acuerdo. regresamos a lo mismo, ¿no? Sí, sí, muchas cosas son pan con lo mismo, pan con lo mismo con diferente, digamos que con diferente pintura o con un diferente, Ujú, decimos ya, creo que hay algunos problemas que sí cambian, como por ejemplo, te digo, antes tú o era muy raro que te enfrentaras a un problema de paralelismo tú mismo, porque pues ese paralelismo se daba en los mainframes, ¿no? Y era muy raro que lo tuvieras, pero ahora es el pan de cada día, ¿no? Es cómo aprovecho al ujú, máximo los cores de mi máquina, por ejemplo, ujú, ¿no? ujú, Pero bueno, me gustaría, atender las preguntas que tenemos por aquí. Tenemos 3 preguntitas, y si quieren poner más, pues creo que es buen momento para ir cerrando, porque ya casi hacemos una hora. La primera es ujú, de Arcis, dice, que a él le gusta bastante la teoría de autómatas y lenguajes en la ujú, teoría, ¿no? Pero he leído ujú. comentarios diciendo que ya no son útiles, que incluso hay carreras universitarias que los han quitado de sus programas. ¿Tú crees que son importantes aún y útiles en la computación? Y gracias por la respuesta. Mira, yo lo que le diría a Arcis, de que yo te diría que es una de las materias más importantes que podrías tomar en tu carrera, en tu formación al día de hoy, y claro que son útiles. O sea, mira, esto comentario que tú escuchas ahorita, de que dicen de que ya, o que lees, o que ves en el TikTok, o ves en el Instagram, o en el YouTube, o donde sea, donde dicen que no son útiles. Créeme que eso lleva décadas diciéndose lo mismo, ¿eh? O sea, también volvemos, o sea, no es nuevo tampoco. O sea, no sabes la cantidad de veces que lo he escuchado durante 25 años que llevo en esto. O sea, y estoy seguro que antes, obviamente, antes de que yo estuviera en esto, se decía lo mismo, ¿no? Entonces, siempre va a haber estas personas y siempre va a haber este tema. Y es por desconocimiento. Desafortunadamente es desconocimiento, otra vez, porque no, hay un gran problema, hay una gran brecha entre el tema teórico y la aplicación, ¿sí? Y eso es lo que provoca estos comentarios, ¿sí? O sea, cuando nosotros estamos estudiando normalmente estas materias, ¿sí? No tenemos ninguna experiencia práctica,
¿sí? No nos hemos enfrentado a nada, digámoslo así, real, ¿no? Y por real a lo mejor me refiero de que hagas algo que te paguen por eso, ¿no? Entonces, y tienes esa presión, ¿no? Entonces, difícilmente te puedes imaginar cómo aplicar eso que es teórico, ¿no? Y a veces por más que en ocasiones, algunos ejercicios, muchos ejercicios son muy de escuela, ¿no? Como decimos, no es de escuelita, ¿no? Entonces, eh, pero no traes ese contexto. Entonces, difícilmente eso que te está haciendo teóricamente ves el beneficio práctico. Y por lo tanto, te pasa esto, ¿no? Yo llegué a pensar lo mismo algunas ocasiones, ¿no? O sea, otra vez, o sea, no es nada nuevo. Eh, y dices, ¿esto para qué? ¿No? O sea, la verdad es que esto no tiene sentido, ¿no? O sea, esto no va a servir, ¿no? Y entonces, pues por lo mismo, con esa actitud, pues pasas la materia como puedes, lo cubres, se acabó, que acabé el crédito, vámonos, ya perfecto, es lo que necesitaba, ¿no? Pasa el tiempo y se te olvida, ¿no? Y cuando llegas al trabajo y te enfrentas a un problema, ¿sí? Y necesitas resolverlo. El problema es que eso que te podría haber servido para resolver el problema de mejor manera, ya se te olvidó. Entonces, se cierra el círculo maligno donde tú dices, voy a resolverlo como puedo ahorita, ¿no? O sea, de manera completamente, este, eh, heurística, o sea, sin nada, porque ya no me acuerdo de lo que realmente me enseñaron y que sí me podría haber servido para resolver el problema, ¿no? Y entonces refuerzas este tema de que lo que me enseñaron en la escuela no me sirvió de nada, ¿no? No me sirvió de un carajo, ¿no? Pero el problema no es ese, el problema es cómo lograr de que esto que es teórico, ¿sí? Dentro de la universidad, eh, poder tú generar ese conocimiento para que cuando te enfrentas al problema, te acuerdes y digas, ah, a ver, es que esto se parece a esto que me enseñaron en la escuela. Y entonces tú puedas tomar eso y puedas resolver el problema aplicándolo, ¿no? No de manera, como diríamos antes, a rajatabla, ¿no? O sea, de que no es así como de que es como fórmula, ¿no? Y que se aplica, ¿no? Pero te va a servir mucho para poder justamente adaptar eso y poder, y créeme que sí es una gran diferencia de la solución. Cuando tú tienes eso, a que si te lo avientas sin, sin aplicar nada, sin acordarte nada de lo que viste anteriormente. O sea, muchas veces me ha tocado ver eso, ¿no? Y por eso te puedo decir que claro que son útiles, por supuesto que lo son. El problema es ese, el problema es otra vez, es un problema educativo donde cómo eso le encuentras el sentido, ¿no? Cómo puedes hacer ese brinco entre, voy a darles un ejemplo. Yo conozco mucha gente que yo le puedo poner a hacer, por ejemplo, eh, implementar, no sé, tablas de verdad, ¿sí? Tablas de verdad, ¿no? Y yo le pongo ejercicios de tablas de verdad y mira, 10 de calificación, ¿no? O sea, ni un error, ¿no? Y perfecto. Y si tú le preguntas, sí las entiende. O sea, no es que no las entienda, sino sí entiende qué son las tablas de verdad, sí sabe cómo poder resolver, o sea, cómo poder crear una tabla de verdad, etcétera. Si tú ya le dices ahora a esa persona, oye, tienes este problema, ¿no? Donde tienes, por ejemplo, muchas condiciones, muchos ifs, por ejemplo, ¿no? Tienes if con esto, if cumple y esto, o esto, y además entre paréntesis, si tienes esto, esa persona es muy difícil que pueda asociar de que con una tabla de verdad podría simplificar y podría ser más simple y más fácil ese if que tiene en código. Esa asociación de ifs, algo práctico, ¿no? Algo más concreto, ¿no? Estoy programando esto. Ah, esto lo puedo resolver con la tabla de verdad. Eso es bien difícil de lograr. Requiere mucha práctica, requiere de alguien que te guíe para que puedas hacer esa asociación, ¿sí? Y puedas entonces mapear eso teórico contra algo práctico, ¿sí?
ahí es donde yo te aconsejaría que te enfoques. Sí, qué bueno que te gusta, qué bueno que te gusta lo de autómatas y lenguajes, ¿no? Yo te diría que entonces ahora hay que trabajar, insisto, no es fácil, en ir creando esas asociaciones, ¿no? De cómo poder ir mapeando eso teórico contra lo práctico, ¿no? Ahí es donde está el tema, pero de que son útiles, de que la gente debería de seguir aprendiéndolas, yo creo que es un grave error que las universidades dejen de enseñarlo. Yo creo que es más un ejemplo de nuestra incompetencia de poder enseñar algo, y mejor decidimos mejor no enseñarlo, ¿no? Porque entonces hasta nosotros ya no la creemos de que nos sirve, ¿no? Pero es un problema más de incompetencia de enseñarlo, más que de que no sea útil. Sí, estoy de acuerdo. Y creo que gran parte de esto es lo que tú dices, es incompetencia en enseñarlo, porque en primera es un tema difícil, o sea, esto, autómatas, lenguajes, compiladores, Ujú, todas estas cosas son un tema difícil que yo creo que pocas personas tienen el entendimiento necesario para enseñarlo. En segunda, yo creo que se empiezan a enseñar al revés, ¿no? O sea, por ejemplo, si empiezas a ver compiladores, casi en todos los cursos universitarios empiezas con mira, este es un Lexer, ¿no? Y entonces, simplemente para entender un Lexer y para entender un tokenizer, te vas a llevar, o sea, para entenderlo profundamente te puedes llevar años, ¿no? Y a veces en 6 meses te quieren enseñar el Lexer, el tokenizer, te quieren enseñar el parser, o sea, te quieren enseñar todo cuando el centro del compilador, el centro de un compilador no es eso, ¿no? Es la cosa o es la construcción de un árbol de sintaxis, ¿no? Ese es el corazón y esa es la cosa que comunica, pues, tu front, que es, pues, ujú, tu lenguaje, con tu back, ¿no? Que es ujú. pues, la cosa que escupes, en pocas palabras, ¿no? Entonces, creo que tiene mucho que ver con eso que dices, pero también estoy de acuerdo en que creo yo lo veo esto, Norberto, yo creo que una vez te lo dije a ti y se me quedó grabada esa respuesta porque te lo dije en persona, creo que en un meetup de DigitalOcean, que te dije que para qué los enseñan si nunca vas a hacer uno en tu vida. Y es cierto, es muy poco probable que tú te tengas que hacer esto en tu vida, ¿no? Pero también la otra cosa que me dijiste es que si no te los enseñan, o sea, si no lo sabes, ¿cuándo vas a hacer uno, no? O sea, si tienes la la oportunidad y no lo sabes hacer, o no comprendes los principios, pues, ¿cuándo te vas a poner a hacer uno? Y la otra cosa que quiero hablar de esto y que quiero, pues, reforzar lo que tú dijiste, es que no es cierto que no sirvan, ¿no? O sea, las más grandes innovaciones en el mundo de la tecnología hoy, fuera de lo de inteligencia artificial, están guiadas por los últimos avances en compiladores y cosas similares, ¿no? O sea, es Swift, este lenguaje que está ahorita muy, muy enfocado en inteligencia artificial, Mojo, todos vienen Mucho. de innovaciones en compiladores y lenguajes, ¿no? Lo que Ujú, escuchamos de ahora Java es más rápido, o ahora Python es más rápido, ahora todo eso vienen de innovaciones en cómo se ejecutan los lenguajes, ¿no? Con el ujú, JIT y cosas similares. Entonces, ujú. no es cierto o sea, lo que pasa es, creo que esto lo quiero conectar con la segunda pregunta de Alfonso, que dice esto, ¿no? Que es pues la mayoría de los sistemas hoy son procesamiento de texto y dice, pregunta Alfonso que si realmente son necesarios que todos sean ingenieros de software para cubrir la demanda de la industria. ¿Tú qué piensas? Yo creo que no, yo creo que no. Yo creo que no es necesario que todos tengan que ser, digamos, ahorita vamos a usar ese término que puede darse para dar pie para otra plática más profunda de qué es ingeniería de software, ¿no? Pero, este, yo creo que no. Yo creo que no es necesario que todo mundo, ¿sí? Yo creo que es el equivalente a lo mejor a decir: "Es que todo mundo necesita ser arquitecto para poder participar en construir un edificio", ¿no? Pues no, no todo el mundo tiene que ser arquitecto y no todo el mundo tiene que ser ingeniero civil, ¿no? O sea, no todos los que participan en la creación de un sistema tienen que ser ingenieros, el equivalente a ingenieros civiles o arquitectos, ¿sí? O sea, no, 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 no tiene que ser así, ¿no? Yo creo que esa es mi respuesta a la pregunta concreta, ¿no? Sobre lo que comenta de que los mayores de los sistemas hoy en día son leer texto, procesarlos y procesarlos, mira, eso ha sido igual hace 80 años. No, igual, o sea, eh, igual vuelvo a lo mismo, eso no ha cambiado. O sea, la verdad es que eso no es algo nada diferente.
Por eso comentaba al principio de que hay muchos intereses económicos detrás, siempre los ha habido, siempre los ha habido, siempre los habrá, ¿sí? En cuestiones de los temas de los intereses económicos, que son los que finalmente deciden si tal vez una tecnología u otra incluso prevalece sobre otra, independientemente de sus cualidades técnicas o sus virtudes, de que sea lo mejor o lo más indicado, ¿no? Y puede ser que pase mucho tiempo para que después eso vuelva otra vez a resurgir, ¿no? Pero ya porque hay una necesidad económica detrás, ¿no? Y entonces es lo que hace que empuje que pase, ¿sí? Y se nos presenta como lo nuevo, cuando en realidad lleva como 40 años guardado en el cajón, ¿sí? Eso es lo que ha pasado mucho, ¿no? O sea, está guardado en el cajón hace 40 años. Nada más que como nadie le había visto el interés económico, pues ahí está, y pues ni quien le haga caso. Pero cuando de repente nos encontramos con que sí existe, ahora hay necesidad y hay un interés, y obviamente hay lana de por medio, entonces de repente, pues alguien o, o lo vuelve a volver a inventar o descubrir, cuando en realidad pues estaba en el cajón guardado, ¿no? Y nada más que pasa es que hace 40 años nadie lo peló, pues porque en ese momento pues nadie le vio, pues cómo tal vez hacer dinero con eso, ¿no? Este, pero pues eso sigue siendo igual, ¿no? También, nada más que si es una cosa en la pregunta que tú haces. ¿Necesitamos todos ser ingenieros? No. Pero lo que yo sí te puedo decir es, si tú quieres, si tu interés o el interés de quien sea es de cada vez ser mejor y tener más responsabilidades y tú saber que puedes hacer mejores sistemas, te tienes que ir acercando cada vez más a eso, a lo que, sin ponerle título nobiliario, sin poner que tienes algo que lo pones en la pared, o sea, centremos únicamente en lo que, en tema de conocimiento. Sí tendrías que acercarte a lo que ahorita podríamos decir, que sería lo que es un ingeniero de software, ¿no? Que sabe estas cosas de estructuras de datos, compiladores, lenguajes formales, etcétera, ¿no? Entre más sepas eso, más vas a tener oportunidades de poder destacar, de poder realmente aportar, de poder hacer sistemas los cuales estén mejor hechos, ¿no? Independientemente de que, de que a lo mejor eh, no, de manera inmediata tal vez puedas tener una gratificación por eso, ¿no? Pero la gratificación para ti va a ser de que sabes que lo estás haciendo mejor. Entonces, para eso necesitas hacer eso, ¿no? Y pues ya depende de ti, si eso te interesa o no te interesa, ¿no? Sí, completamente de acuerdo. Y por ahí yo agregaría que es, pues, simplemente hay que ver lo que se está automatizando hoy, ¿no? O sea, cada vez estamos más cerca de automatizar más los puestos de entrada en sistemas, ¿no? O sea, hablando otra vez de GPT, a GPT le pides cierta función sencilla y te la hace sin ningún tipo de problema, ¿no? Y entonces lo único que tú necesitas es verificar que lo hizo bien, tal vez escribir una o 2 pruebas, o incluso a veces le pides las propias pruebas a GPT y ya, adiós, ¿no? Entonces si te quieres alejar de eso, si te quieres alejar de la automatización de tu puesto, que más puedes hacer es, pues, justamente profundizar más en el área, ¿no? Aquellas cosas que no todos pueden hacer. Entonces, yo creo que, o sea, estoy de acuerdo con la respuesta y aquí Miguel o Mr. Valdés lo dice, que es, no todos necesitamos saber hacer lo mismo para esto. Y es cierto, o sea, pero yo creo que ahí depende, como tú dijiste, de lo que tú quieras hacer, ¿no? No se Ujú. requiere puros ingenieros, pues, si tú quieres hacerlo, creo que, y quieres hacer cosas complejas, que a veces es satisfacción. Digamos que es una satisfacción humana poder hacer cosas complejas. Creo que, pues, tienes que acercar más a esto. Y si tú de verdad quieres entender cómo es que funcionan las cosas, que eso es parte también de mi plática, ¿no? Ujú. Que de hecho ya me comprometí bien, con Héctor, de que voy a reconstruirle bueno, voy a hacer algunos cambios y si Héctor me lo permite, voy a volver a dar esa misma plática con varias actualizaciones, y algunas unas cosas que yo creo que pueden ser útiles. Entonces, con gusto, este, podremos darle esa charla, nuevamente, ¿no? Eh, yo, Sí, yo creo que, yo creo que el tema central es cómo puede, o sea, voy a tomar el ejemplo que tú das del ChatGPT.
O sea, sí, efectivamente con ChatGPT en algunas cosas. Tú puedes decir, ¿sabes qué? Mira, está bien, me construye la función, incluso me hace las pruebas, etcétera. El que tú sepas cómo funciona o por qué funciona es lo que hace la gran diferencia, ¿sí? O sea, yo no estoy en contra de usar ChatGPT. Yo estoy en contra de usar cualquier cosa que te facilite el programar, el que te facilite el poder hacer mejores sistemas, ¿no? Nada más el único tema es que sí es importante, sobre todo si tú eres el responsable, ¿no? Principal del sistema, que sí entiendas por qué o cómo es que funciona, ¿sí? Porque cuando las cosas fallan, ChatGPT no te va a ayudar todavía, ¿sí? ChatGPT no te va a poder ayudar al nivel que vas a necesitarlo, ¿sí? Entonces es importante entender cómo vas a poder evaluar que lo que ChatGPT te lo entregó bien. Pues tienes que saber los bases y fundamentos, porque si no, no, o sea, pues lo vas a, es una fe a ciegas, ¿no? Sí, entonces ya estamos en un tema religioso, en fin, ya podemos hablar de otros temas, ¿no? Donde pues dices, bueno, pues sí, o sea, y justamente por eso en mi plática empiezo con ese slide, ¿no? De cómo es que dices, oye, ¿no? Lo típico, ¿no? O sea, cuando no funciona y no entiendo por qué no funciona, ¿no? Y lo todavía peor, ¿no? Cuando funciona y no sé por qué sí funciona, ¿no? Y a lo mejor hasta a veces nos ha pasado a todos, ¿no? Donde decimos, oye, esto yo pensé que no debía jalar, ¿no? O sea, pero sí funciona, pero es justamente pues porque hay cosas que no entendemos, ¿no? Y entonces, pues es como magia, ¿no? Es como, oye, ChatGPT es magia, ¿no? Te pido una cosa y lo hace. ¡Wow! ¿No? Para mucha gente eso está muy bien, ¿no? Pero para nosotros que nos dedicamos a hacer el software, no está bien que pensemos que lo que estamos haciendo allí, lo que nos están dando es magia, ¿sí? Ese yo creo que, y por eso es muy importante entender las bases y fundamentos. De acuerdo, sí, sí. Y fíjate que creo que ahorita estamos hablando de eso de GPT, estamos en una etapa crítica de eso porque te da, o sea, estamos en el punto en el que si confías demasiado en él, te puede dar un error crítico que te cueste 5 veces más corregir que de lo que te supuestamente te iba a ahorrar de tiempo, ¿no? Porque a veces te da resultados que parecen bien, parecen buenos, pero justamente Ujú, si tú no entiendes el problema a fondo, te va a meter en problemas ujú, graves. Y creo que, te digo, todavía no estamos en ese punto en el que se automaticen demasiados trabajos, pero creo que en algún punto se van a empezar a quitar cosas que va a ser a base de prueba y error, va a ser, bien, pero estoy de acuerdo contigo en que lo que te da ahorita, o sea, por ahí lo decía uno de estos legendarios lo decía, no me acuerdo quién, que GPT le da miedo porque hizo su trabajo obsoleto, el 90% lo hizo obsoleto. No sé si viste ese tweet, pero fue uno de estos, no creo me que fue acuerdo, Ken no. Thompson, creo que fue Thompson, Ujú, que dijo eso, ¿no? Que su trabajo se había hecho 90% obsoleto, ¿no? El problema es que no sabía cuál era el 90% de su trabajo que se había hecho obsoleto, ¿no? Porque justamente esto, escribir, o sea, escribir ya no va a ser un problema, porque tú le puedes pedir a un sistema automatizado especializado que escriba cosas por ti. ujú, Lo que tú tienes que ser capaz es de comprobar que esas cosas están correctas, ¿no? Y que van a dar el resultado que tú esperas. Y luego otras cosas un poquito más delicadas, ¿no? Como por ejemplo, que no tiene un leak de memoria, ¿no? O que no tiene un problema de seguridad, ¿no? O cosas justamente que ujú. solamente un experto en la materia puede evaluar y puede poner las métricas y puede evaluar aparte, ¿no? Pero sí. Y además no hay que perder de vista que el contexto, el contexto es rey, Ujú, ujú, ¿sí? En mucho de lo que hacemos. Entonces, yo en cierta medida, lo de ChatGPT, por ejemplo, lo siento como un Stack Overflow automatizado, ujú, ¿no? O sea, ¿cuál es el gran tema con Stack Overflow? No es que Stack Overflow sea malo, ¿no? El tema es cómo se usa, ¿no? El tema es cómo lo usas tú, ¿no? Entonces, muchos casos, ¿no?
no tienes ChatGPT, pero antes de ChatGPT, pues te vas a donde Stack Overflow. A ver, código para no sé qué, no sé cuál, ¿no? Y ya, y te sale, ¿no? Y además sale con las estrellitas y súper bien y cada calificación. Y entonces está, pues esto está padrísimo, ¿no? Pues ya esto jala, ¿no? Pues entonces ya ni lo leo, es más, ni leo otra cosa, simplemente busco ya dónde está el código, lo selecciono, lo copio, lo pego, lo corro. Ah, sí pasó, perfecto, listo, pues ya está, ¿no? O sea, listo, ya ni lo tuve que escribir, ¿no? Y ahora ya ni siquiera tengo que hacer eso, ¿no? Ahora nada más es dar la orden y ChatGPT lo hace por mí, ¿no? Además, ¿no? O sea, y me lo pone y todo, ¿no? El problema, ¿no? Y que yo lo comenté, le he comentado muchas veces cuando he hablado del tema con Stack Overflow, es el detalle, el detalle está en los detalles, ¿no? Ujú, Y los detalles son de que cuando ves en el Stack Overflow en algunos casos, ¿no? Y que te dice, bueno, esto funciona sí y solo si tienes el LAC, el sistema, y entonces sí, o lo puedes usar si no son muchos datos lo que vas a procesar, o si los datos cumplen con esto, o sea, muchas cosas de contexto. Entonces, pues sí, tú agarras, lo copias, lo pegas, ¿no? Jala. Pues sí, jala en tu máquina con 5 usuarios en la base de datos, ¿no? Y con unos campos vacíos y con no sé qué, ¿no? ¿No? O con todos los campos llenos, ¿no? Y ya, y así se va, ¿no? Pull request o merge request o lo que sea, pasa las pruebas, ¿qué tal? Llega a producción y pues truena como chinampín, ¿no? Y dices, oye, pero ¿por qué, no? Pues esto jalaba. Pues sí, pero lo que pasa es que ahora tienes una base de datos donde tienes 10 millones de registros en una tabla, que tiene que ser join con otra que tiene otros 10 millones, tal vez. Y además, hay campos que son nulos, ¿no? Porque resulta que, pues así es la vida, ¿no? No es perfecta, entonces alguien no metió lo que tiene que meter y pues son nulos y la cosa falla, ¿no? Para empezar a saber por qué falló, cómo falló, qué pasó, o sea, hacer todo ese trabajo, pues, o sea, o sea, no hay manera, pues, ¿no? O sea, no hay manera si no entiendes qué está pasando, ¿no? Les digo, por eso cuando les digo, llegué a muchos de mis alumnos, les decía, a ver, yo no estoy en contra, usa Stack Overflow, pero por lo menos lee lo que vas a copiar, o sea, al menos léelo, por favor, o sea, al menos trata de leer las letras chiquitas, a lo mejor lee los comentarios, ¿no? Que están diciendo de que cuáles son los pros y contras, o qué cosas son útiles o no, etcétera, ¿no? Entonces ahora con ChatGPT, pues eso, mi único nada más tema es de que se va a grabar ese tema, ¿no? O sea, porque ni siquiera o sea, ni siquiera va a haber ya, no hay contexto, ¿no? Ni siquiera esos comentarios, ¿no? Al margen, ¿no? De que, oye, este código, ¿en qué momento sí puede ser útil o cuándo no? O qué conceptos hay que tomar de, como tú dices, de performance, de seguridad, de escalabilidad, de que se pueda distribuir, de que pueda ser, se pueda paralelizar o se pueda distribuir, o, o sea, hay mucho contexto, este, que, que no existe, ¿no? Y que por lo tanto, eh, no, ChatGPT no hace que sea obsoleto el que no entienda, al contrario, hace más esencial que entiendas, justamente, porque ya no lo tienes que escribir. Qué bueno, qué bueno. Mientras los puedan quitar a hacer talacha, mejor. excelente, ¿no? Pero quitarte de pensar eso no te lo va a poder quitar nadie. De acuerdo, completamente de acuerdo. Muy bien, Roberto. Y pues estoy de acuerdo aquí con lo que dice Aipate. Dice que si en algún momento te es tan dependiente de eso, de cualquier tecnología, no, yo creo que nada más de GPT, sino de cualquier tecnología te Ujú, puede hacer tan dependiente que tú no funciones sin ella, creo que ese sí, es un peligro que tienes que buscar evitar. Pero bueno, ujú. para cerrar, me gustaría usar la pregunta de Alfonso, de Elfons, dice aquí, que dice que en qué momento habrá caído la industria en el castigo de Sísifo. ¿Qué opinas? Bueno, contexto para los que no hayan escuchado sobre la historia de Sísifo.
Aquí está, aquí lo voy a poner una imagen. No sé si tú la quieres comentar, Norberto. A ver, ah, a ver, ¿cómo abro la imagen? Aquí va, ahí va. Ujú. Aquí está. Y bueno, aquí está la historia de Sísifo. ¿Quieres comentar? No me acuerdo de la historia, para que no voy a engañar a nadie de eso. Si quieres tú platica y ya yo comento sobre Sí, o sea, yo si tampoco sé aplica o no. sé la historia completa. El chiste es que, pues, Sísifo le cayó mal a los dioses griegos, y entonces le pusieron el castigo, ¿no? De lo que se está ilustrando aquí, de subir. Bueno, primeramente lo cegaron, y segundo, le 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 pusieron el castigo de andar subiendo una piedra por una colina, y obviamente Ujú. cuando llegas al punto más alto, pues la piedra va a caer, ¿no? Y entonces tienes que repetir eso infinitamente. Yo creo que al fondo se refiere a eso, se refiere a que tenemos como un péndulo, ¿no? O sea, de hecho le llaman el péndulo, en el que la industria va para un lado y luego se regresa, y luego se regresa para el otro lado, ¿no? Yo creo que eso se refiere Pues al es que fondo. así hemos estado. O sea, Mm. es que si la pregunta es que cuándo va a pasar eso, pues es que así hemos estado viviendo los últimos 60, 70 años. O sea, o sea, cada, cada determinado periodo de tiempo, ¿sí? La industria vuelve a cometer las mismas tonterías, los mismos errores, ¿sí? Eh, y pareciera que no aprendemos. Entonces, si entiendo bien la posible analogía con esto, este, pues efectivamente cada 10, cada 15, cada 20 años estamos subiendo esa montaña, ¿sí? Y se nos cae, se nos viene la piedra encima y otra vez, pero no entendemos pero, y lo volvemos a hacer, ¿sí? Sí, Este, y eso ha estado pasando, pues eso no es que cuándo va a pasar, es que eso ha estado pasando todo ese tiempo. O yo sea, creo que todo desde este que nació la tiempo, industria, ¿no? Desde que desde que nació la sí, industria estamos desde que así. nació la industria, este, o sea, ustedes pueden leer, por ejemplo, pueden ustedes leer el libro, el de Mythical Man Month, ¿no? Mm, Un libro clásico, ¿no? Que a lo mejor ya muchos todavía, ahorita a lo mejor ya ni, o sea, a lo mejor ya ni siquiera se menciona y por eso a lo mejor hasta les va a sonar raro, ¿no? Pero The Mythical Man Month. Y es un libro que se escribió, eh, híjole, no me acuerdo muy bien, pero creo que habrá sido, ¿qué? En los 60, ¿no? 60, 70 más o menos. Este, 75, aquí está. 65. 75, ajá. 75, en el 70, ajá, en el 75. Sí, sí es cierto, porque de lo que habla es de los sistemas que estuve cuando este cuate estuvo trabajando en lo de IBM con lo de en los 60s, justamente, eh, Brooks. Y si ustedes lo leen y omiten los nombres que para muchos van a ser bien raros, ¿no? Porque pues, son cosas que ya no conocen, porque muchos ya no existen o no se usa la tecnología específica, pero se van a dar cuenta que son los mismos problemas con los que nos enfrentamos al día de hoy cuando hacemos un sistema. Los mismos, ¿no? Y ahí se habla de que cómo es de que la industria tiene que cambiar o que hacer cosas o que cómo el proyecto y que qué sucede, etcétera. Y uno se da cuenta que estamos 40 años después, 50 años después, y parece que nos están leyendo la misma novela ahorita, ¿no? Nada más que ya cambiaron los personajes, ¿no? Nada más cambiaron los actores, ¿no? Cambian los actores, cambian los nombres, cambia la locación, pero la historia es exactamente la misma, ¿sí? Y entonces estamos en ese círculo, ¿no? Vicioso, de que efectivamente cada determinado tiempo volvemos a hacer los mismos errores, volvemos a hacer las cosas, nos volvemos a dar contra la pared, nos damos cuenta que ya había pasado, ya nos dimos cuenta que la vamos a y otra vez. Y viene la siguiente generación y vuelve otra vez a hacer lo mismo, y otra vez lo mismo. Y no, parecía, ¿cuándo va a acabar eso? Híjole, no lo sé. Quizás No, nunca, sí. quizás nunca,
quizás Creo que es nunca. O sea, yo creo que es parte del movimiento económico, pero sí, o sea, es parte de los ciclos económicos. Y ahorita que estás diciendo eso me dio mucha risa porque me estoy acordando de las últimas innovaciones de el ecosistema de JavaScript, ¿no? Que de hecho es la burla de ahorita el ecosistema de JavaScript de que lo que están haciendo de conexión directa desde el frontend a base de datos es lo mismo que hacía PHP hace, o sea, es lo mismo que hacía PHP. O sea, lo que más me da risa es que ya viví ese, o sea, yo te había escuchado a ti hablar del ciclo, ¿no? De, sí, eso yo ya lo vi, pero lo que me está dando risa es que yo ya lo estoy viviendo ahora mismo, ¿no? Porque cuando yo empecé, así programábamos con PHP conectándose directamente a la base de datos como salvajes justamente, y después dijimos: "No, esto está mal, ¿cómo te vas a conectar directamente desde tu sistema frontal a una base de datos, ¿no?". Y metiste 20 capas de indirección y después, como que los programadores de hoy se están cansando de eso, y dicen: "No, ¿cómo que 20 capas de indirección para esto?". Y entonces están regresando a: "No, ahora vamos a conectarnos directamente a la base de datos", ¿no? Entonces me está ujú, dando mucha risa porque exactamente estoy viendo cómo el ciclo lo está repitiendo, ¿no? Eventualmente lo van a empezar a usar, sí, todo muy bonito, y van a darse cuenta de que es un problemota de seguridad, es un problemota de un montón de cosas, ¿no? Y entonces vamos a regresar o sea, creo que el péndulo ya yo estoy viendo cómo el péndulo se está moviendo, ¿no? Y entonces me da mucha risa eso porque es cierto que se mueve todo. bienvenido, bienvenido al club, este, de, pues, de eso, o sea, de, pues es que tiene que, es que solamente esa es muy difícil eh, entenderlo hasta que no lo vives, ¿no? Y ahorita como tú lo dices, ahora tú lo estás experimentando, ¿no? Cómo, cómo en tu momento, ¿no? Con lo que tú te dedicaste a trabajar y que aprendiste y todo, y cómo ahora estás viendo, ¿no? Que ahora sí ya está pasando. Yo he vivido ese ciclo como 4 veces, ¿no? Entonces, entonces por eso es que me da tanta risa a veces, ¿no? O sea, el tema de escuchar los comentarios que escucho, cuando veo lo que proponen, y digo, ahí vamos otra vez, ¿no? O sea, ahí vamos, ¿no? O sea, ya volvimos a darle la vuelta, otra vez viene, ¿no? El mismo tema, te digo, cambian los nombres de los actores, cambian las caras, cambian los vestuarios, cambian eso, Pero la historia es la la misma. historia es la misma, la historia es exactamente la misma, ¿no? Es como un refrito de Marvel o así, como un refrito Es, de sí, sí, es exacto, ¿no? Y a lo mejor sí, algunas veces está mejor maquillado, ahora tiene más efectos especiales, ¿no? Ahora es por computadora, pero la historia es la misma, o sea, ¿no? Antes era en blanco y negro, cine mudo, ¿no? Ahora es, por todo por computadora y, te digo, animaciones increíbles y todo, pero la historia de fondo es la misma, ¿no? Y pues sí, o sea, solamente y le va a pasar a los de JavaScript, ¿no? Les va a pasar, o sea, quienes ahorita están ahí, van a pasar los años y después cuando salga no sé qué cosa, ¿no? Con otro nombre otra vez, y van a pasar lo mismo. Oye, es que esto ya lo pasamos, es que hicimos esto, es que pasamos el otro, y después nos dimos cuenta que no era así. Algunos tal vez digan, sí, yo recuerdo que alguien me dijo que no hiciéramos eso, pero dijimos que estaban bien tontos, porque que es parte también de mi plática, ¿no? ¿Cómo tú logras transmitir eso a la gente joven sin que la gente diga, no, es que, sí, pues es que Norberto, pues es que está bien viejo, no entiende, está negado a lo último, a lo moderno, entonces, no entiende que esto, eso que así, y entonces, ya es anticuado, no, eso que dicen no sirve porque ya eso se usaba hace 20 años, entonces como es hace 20 años, pues eso ya, pues ya no sirve, ¿no? O sea, tenemos mucho a veces esa visión y entonces nos negamos, ¿no? A escuchar lo anterior y entonces por lo tanto estamos condenados a estar cargando la piedra, subirla a la cima y se nos venga encima, ¿para qué otra vez? Y así a cada rato, ¿no? sí, sí, ahorita te digo, cada vez me está dando más risa porque recientemente yo no había hecho React hasta hace, ¿qué? El año pasado, tal vez. Y me estoy Ujú. acordando de que React es PHP, o sea, así como funcionaba PHP hace 20 años, así funciona React hoy, ¿no? O sea, me estoy acordando de un lenguaje con etiquetas clavadas ahí, o sea, justamente JSX, eso es React, ¿no? Hasta que
justamente nos topemos con la misma pared que nos topamos con PHP y ahora que Ujú, PHP se alejó de eso, ¿no? Pero sí, estoy completamente de acuerdo en que estamos en el ciclo. Pero bueno, Norberto, ujú, creo que la conclusión de esto es la única manera de evitar que tú caigas en ese espiral de repetir los mismos errores es aprender las bases y justamente ujú, darte cuenta de que cierta cosa o no tiene futuro, por ejemplo, o ya se hizo hace 20, o sea, es ahí se entra la frase de que no conocer la historia te condena a repetirla, ¿no? Entonces, ujú, conocer un poquito de la historia, de cómo ha ido evolucionando esto y de los principios que te van a ayudar a evaluar si algo es tan prometedor como dice o realmente no, ya se probó y ya vimos que no va a funcionar. O a la mejor llega el punto en el que ahora sí va a funcionar porque tenemos condiciones diferentes, ¿no? Tenemos condiciones que antes no teníamos, ujú. ¿no? Que es básicamente lo que Sí, ha pasado con la inteligencia artificial, que es, ujú. pues sí, antes no funcionaba porque, pues, nos hacían falta 2 millones de horas de computación que nunca íbamos a alcanzar, pero ahora sí las tenemos, ¿no? Entonces, pero bueno, Yo no sé si agregaría nada más otra cosa, yo nada más dale, dale. agregaría otra cosa, y que no haya absolutos. Ujú, Esa es una cosa que también yo he visto cada vez en estos ciclos que se repite. El que te entiendas bases y fundamentos les va a servir a ustedes para evitar el dogmatismo. Siempre van a encontrar a alguien que les va a decir, esta es la solución, esta, y esta es. Ya, olvídense de lo demás, todos los demás estaban bien tontos, esto es. Y va a pasar otro ratito, y va a llegar alguien más y les va a decir, no, ¿qué crees? No, ahora es esta sí de verdad es, créeme, te lo juro que ahora sí es. Va a pasar otro tiempo, y va a volver a pasar lo mismo. Entonces, no, 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 sí, sí, está bien, ok, ya, está bien, sí, dije eso antes, pero no, esto ahora sí de verdad, créeme que es la solución. No existe eso, no existe eso. O sea, mucho justamente lo que tienen que entender es esa parte, ¿no? Y que a veces, un poquito complementando lo que tú dices, a lo mejor esta solución no es que sea mala per se, pero puede ser útil en este contexto no. Ya está, que a lo mejor ahorita suena increíble, fantástica, ¿sí? Pero es en este contexto, bajo este problema, bajo estas condiciones. Ponla en otro lado, ponla acá, y es un desastre, ¿sí? Entonces, yo creo que también una cosa que les va a ayudar mucho el que ustedes conozcan y aprendan de bases y fundamentos es evitar el dogmatismo. Y eso en todo, tecnologías, lenguajes, plataformas, procesos de desarrollo, ¿no? O sea, con todo el tema de ágil que ahorita ya lo traigo hasta acá, este, o sea, todo ese tipo de cosas, pero no porque ágil sea malo o no porque Scrum sea malo, o sea, y de repente ahora ya estamos, ya estaba escuchando ya cómo el péndulo se está yendo para el otro lado, ¿no? Hace poco yo no había ningún lugar donde no escuchara que Scrum era, bueno, o sea, ya, eso es la cura contra el cáncer, con la cura contra, o sea, todo, ¿no? Hasta contra el COVID, o sea, bueno, o sea, resolvía todo, ¿no? Y entonces ahora empiezo ya ahora otra vez. Ya antes escuchaba cómo es que no, es que eso está malísimo, eso es malísimo, eso no sirve, la. Y ahora ya estoy escuchando más, cada vez más, gente diciendo, no, es que Scrum no, no, es que esa cosa no sirve, no, es que eso está mal, es que ahora hay que hacerlo de esta manera, y es que ahora no sé qué. Pues sí, o sea, pues, ¿es la culpa de Scrum? Pues no. O sea, el problema es que no entiendes cómo es que nació Scrum, para qué sirve Scrum, cuándo sí usarlo, cuándo no, qué cosas a lo mejor sí utilizas, qué cosas no. Pero pues si no sabes las bases y fundamentos de los procesos, pues vas a caer en dogmatismo y vas a caer en esa trampa de, es que ahora salió esto, ahora es el otro, ahora es aquí, ahora es allá, ¿no? Y nunca vas a salir de ahí, nunca vas a poder salir de ahí. de acuerdo, de acuerdo. Pues sí, y justamente lo que te ayuda a eso, o sea, lo que te ayuda a evitar eso es profundizar, ¿no? Profundizar Ujú, en esto. Muy bien, Alberto, pues estás invitadísimo a dar la plática entera, la plática de cómo no creer en la magia. Te digo que yo creo que es una plática que modificó mucho mi forma de pensar
y de hecho creo que inspiró algunas pláticas mías, entonces estás invitado a darle aquí cuando tú tengas la versión actualizada con GPT. Este, Exacto. estás invitadísimo. Y pues Ujú. bueno, muchas gracias a los que anduvieron por aquí. Gracias a ti, Norberto, también por la plática que estuvo muy, muy interesante. Y pues la próxima vez que vengas, pues te esperamos. Para los que no conozcan a Norberto, pues es un veterano de guerra, o sea, le ha dado mucho tiempo a esto y ha aprendido un montón de cosas. Y creo que también ya no andas mucho, muy seguido en Twitter, ¿verdad? Ya no te he visto Sí, por ahí. ahorita últimamente también me he tomado un poco de vacaciones, la verdad, de ahí, de las redes sociales en general. Yo creo que ya el siguiente año la voy a retomar, pero sí, sí, también, honestamente, sí quise darme como un break, este, Hombre. y más bien estar jugando tenis, que la verdad es que ha sido muy, muy enriquecedor. Entonces, pero yo creo que ya para el otro año, yo creo que sí, ya voy a volver a entrar con todo otra vez. Sí, sí, sí. Y bueno, para finalizar, Norberto ha sido como, digamos que mentor, por lo menos remoto, de varios de los que andamos por aquí, y nos ha enseñado muchas cosas. Yo sé Elixir gracias a Norberto, por ejemplo. Por ahí anda Alfonso, que también seguro aprendió Elixir de ti, porque tú eras el principal promotor de aquí, y varios nos hemos metido en eso. A ver si un día vienes a darnos alguna charla de algún tema directamente tecnológico para que veamos la experiencia en marcha, pero porque sí, casi siempre que platicamos aquí, de hecho, casi siempre que platicamos en el canal, platicamos como de temas un poquito más elevados que la tecnología directa, ¿no? Pero sí, estaría bueno tenerte un día platicando de algún tema tecnológico fuerte. Muy bien, Norberto, ¿Va? ¿quieres finalizar con algo? Va. Pues no, creo que ya nos aventamos un buen de tiempo platicando. Entonces, la verdad es que más bien, realmente, más bien, muchas gracias. Muchas gracias a los que nos han estado escuchando, a las preguntas, comentarios. La verdad es que agradezco mucho la participación y obviamente a ti, Héctor, por la invitación nuevamente. Y pues aquí seguiremos ahora para cuando dé la plática ya mejorada con ChatGPT. Ujú. Perfecto, gracias, pues buenas noches y gracias a todos los que anduvieron por aquí. Nos vemos pronto. Gracias, Norberto. Sale. Adiós. Muchísimas gracias a todos. Saludos. Adiós.